Un avión militar se ha estrellado en una zona residencial de la ciudad rusa de Yeisk, en el sur del país. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el avión, un bombardero Su-34, estaba en un vuelo de entrenamiento cuando uno de sus motores se incendió el lunes por la noche. El bloque de apartamentos se puede ver en llamas y el acontecimiento ha dejado ya un balance de 4 personas muertas y hasta 25 heridas. Cerca del lugar del accidente se logró evacuar una escuela secundaria con éxito. Los pilotos del avión, utilizando estrategias de eyección, lograron abandonar el avión en situación de emergencia antes del impacto. Se determinó hasta el momento que la razón del accidente fue un incendio en uno de los motores durante el despegue. En el punto en que bajó el avión, hacia el patio del bloque residencial, el suministro de combustible se incendió. El gobierno ruso ha ordenado a las autoridades nacionales y regionales que proporcionen toda la asistencia necesaria a las víctimas del incendio, y se han enviado altos funcionarios del gobierno para coordinar un centro de respuesta a la crisis. Con el inicio de la ofensiva ucraniana, se cerró el espacio aéreo alrededor del sur de Rusia. Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia dijo que se había abierto un caso penal y enviado a los investigadores al lugar del accidente. Yeisk se encuentra frente al territorio ocupado por Rusia en el sur de Ucrania, separado por el mar de Azov. La ciudad se ha utilizado como un importante campo de entrenamiento para la aviación naval de Rusia. Mientras tanto, Estados Unidos responsabilizará a Rusia por crímenes de guerra, tras los ataques que se presenciaron el lunes hacia las 8 de la mañana con drones sobre ciudades ucranianas, dejando sin vida al menos a otras 4 personas en un edificio de apartamentos en Kiev. Ataques de este tipo siguen siendo reportados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus discursos. En una nueva encuesta que muestra la intención de voto para la segunda vuelta en Brasil, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva tiene el 50% a su favor y el mandatario Jair Bolsonaro un 43%. El sondeo del Instituto IPEC muestra a los candidatos 2 puntos más cerca que en una encuesta realizada por la misma empresa hace una semana. Los datos de la encuesta IPEC son más favorables a Lula que la última encuesta de la empresa Datafolha, que sitúa al líder del Partido de los Trabajadores con el 49% de la intención de voto y a Bolsonaro con un 44%. Las firmas encuestadoras han sido muy cuestionadas en Brasil por no haber detectado la fuerza de Bolsonaro y la de sus aliados en la primera vuelta de las elecciones. Los principales sondeos previeron la victoria de Lula y que Bolsonaro quedaría en segundo lugar, pero calcularon diferencias mucho mayores a las que finalmente se presentaron. Tras las elecciones del 2 de octubre, varios aliados de Bolsonaro han pedido que se investiguen los fallos de los sondeos y también han sugerido a los seguidores del líder de la ultraderecha que no respondan a las firmas encuestadoras. Por ello, parte de los entrevistados participaron en el estudio después del debate realizado la noche del domingo entre Bolsonaro y Lula, el cual es el primer cara a cara previo a la segunda vuelta. El presidente peruano Pedro Castillo presentó este lunes ante la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la Fiscalía General de la Nación contra el mandatario, por presuntamente encabezar una organización criminal. El recurso busca anular la denuncia que el Ministerio Público presentó ante el Congreso el pasado martes contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada, fraude y además por involucrar a miembros de su entorno familiar por supuestamente integrar una red corrupta para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas. La defensa del presidente ha dicho que la justificación de estas denuncias es inconstitucional y forma parte de una estrategia de golpe de Estado. Este hecho, inédito en la historia del país, deja en manos de la oposición, que domina el poder legislativo, el destino de la acusación contra el gobernante, que en total ha sido investigado en 6 supuestos casos de corrupción desde que comenzó su mandato en julio de 2021. En caso de que la acusación contra Castillo sea admitida por este comité parlamentario, entrará en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que la subcomisión emita su informe final. Tras las manifestaciones en Irán que iniciaron el pasado 16 de septiembre como consecuencia de la muerte de la joven Mahsa Amini, un nuevo balance de la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, que contabiliza datos de varias ciudades,
ha determinado que más de 120 personas han fallecido por las acciones de represión de las autoridades sobre los manifestantes. Ciudades como Saedán han sido el escenario de enfrentamientos durante varios días, tras las acusaciones de que un policía había abusado de una joven. Los enfrentamientos han resultado en la pérdida de 27 menores. Este es el resumen de noticias internacionales para el martes 18 de octubre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.